Hola y bienvenidos al primer podcast de contratación estatal en Colombia. Me pueden seguir por las redes, por YouTube, Spotify o Apple Podcast. Simplemente en el buscador de Google o de YouTube escriben podcast de contratación estatal o charlas de contratación estatal. Y en ambos buscadores aparecerá en los primeros lugares para que por favor se suscriban. El día de hoy vamos a tratar el módulo 3 y el módulo 3 es el de la planeación contractual y lo componen el plan anual de adquisiciones, los estudios y documentos previos, el certificado de disponibilidad presupuestal, el certificado de registro presupuestal, el análisis del sector y el estudio del riesgo. Estos temas pretendo tratarlos en este episodio y dichos temas van muy de la mano con el módulo 2 en lo referente al principio de planeación, el cual ya tratamos. Entonces, este tema de la planeación contractual o la etapa de planeación se convierte en la etapa más importante de la contratación estatal y lo podemos definir como un periodo en el que se realizan las actividades necesarias para adelantar el proceso de selección del contratista o actos preliminares a la celebración de un contrato, en procura de seleccionar la mejor propuesta que satisfaga los requerimientos de bienes, obras o servicios que requiera una entidad. Esta etapa de planeación es su documento preponderante o característico, se llama los estudios previos. Y todos estos temas que acabo de mencionar los voy a enmarcar en ese documento, en los estudios previos, porque los estudios previos contienen todo el CDP, el registro presupuestal, todo lo que acabo de mencionar. Entonces, con ese solo documento que se explica la etapa de planeación en una entidad estatal. En la etapa de planeación, como tiene que ver y está tan de la mano con el principio de planeación contractual, observamos, o más bien recordemos, los artículos que tratan el tema de la planeación y de los estudios previos, que los vimos en el episodio anterior. Y son el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80, cuando nos habla del principio de economía, y que este fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 del 2011. A su misma vez, esta planeación también toca de manera directa con el principio de responsabilidad, contemplado en el numeral tercero del artículo 26 de la ley 80, y también con el artículo 8 de la ley 1150 de 2007, que nos habla de la publicación de proyectos de pliegos de condiciones y estudios previos. Y por último, con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, que nos habla de los estudios y documentos previos. Entonces, esta etapa de planeación, como lo acabo de mencionar, tiene que ver de manera directa con el principio de planeación y a su misma vez con el principio de economía y a su misma vez con el principio de transparencia y, en conclusión, con todos los principios. Acá en esta etapa de planeación ya comenzamos a observar cómo se empiezan a materializar todos los principios que ya hemos visto, en especial el principio de planeación. Entonces, de lo que compone el principio de planeación, el primer aspecto
que vamos a mirar en este módulo es el Plan Anual de Adquisiciones. Y el Plan Anual de Adquisiciones se define como un instrumento de planeación contractual que las entidades estatales deben diligenciar, publicar y actualizar conforme a las necesidades que tenga cada entidad. Entonces, el Plan Anual de Adquisiciones está contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del decreto 1082 de 2015 y se define cómo las entidades estatales deben elaborar un plan anual de adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. A este año se refiere a la vigencia fiscal de cada entidad estatal. En el plan anual de adquisiciones, la entidad estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad, debe identificarlo utilizando el clasificador de bienes y servicios e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en la cual la entidad estatal iniciará el proceso de contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. A su misma vez, este Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las entidades estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. Entonces, en el Plan Anual de Adquisiciones se contemplan todos los bienes o servicios que una entidad pretende adquirir al inicio de cada vigencia. Pero ese proyecto, ese Plan Anual de Adquisiciones, no obliga a que esos bienes sean adquiridos. Si la entidad no los adquiere, no hay inconveniente. La entidad estatal debe publicar su plan anual de adquisiciones y las actualizaciones del mismo. Y estas actualizaciones deben de ser por lo menos una vez durante su vigencia, es decir, una vez al año. Y esta actualización del plan debe contener o debe de realizarse mejor cuando haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección u origen de los recursos, ya sea para incluir nuevas obras, bienes o servicios o excluir obras, bienes o servicios o modificar el presupuesto anual de adquisiciones. En estos casos es cuando el plan anual de adquisiciones debe de ser modificado. En cuanto a los estudios y documentos previos, que recordemos es el documento que va a encerrar todo lo que contempla este módulo y es el documento preponderante de la etapa de planeación y del principio de planeación, ya que este documento encierra todas las pretensiones y las necesidades o requerimientos que tenga la entidad para adquirir un bien, ejecutar una obra o adquirir un servicio. Entonces, los estudios y documentos previos los podemos entender como un conjunto de los soportes para todos los procesos de contratación. Y en estos estudios previos se refleja el análisis que la entidad ha realizado sobre la necesidad del bien, obra o servicio que requiere, así como la conveniencia y oportunidad de realizar una determinada contratación. Los estudios previos, si quedan mal estructurados, yo los denomino como unos estudios previos SPACE, haciendo referencia al edificio SPACE, lo cual fue una tragedia en nuestra ciudad, de tal suerte que el símil viene de la mano en el siguiente sentido, en que si el estudio previo queda mal estructurado, lo más seguro es que el proceso
que se derive de ese estudio previo sea un proceso SPACE, es decir, sea un proceso fallido, y lo más seguro es que conlleve a su demolición, de tal suerte que los estudios previos deben de ser muy bien estructurados de la mano de generalmente dos cargos fundamentales, los cuales son el técnico del proceso y el abogado del proceso. El técnico del proceso en lo referente a la parte técnica, características técnicas, unidad de medida, en fin. Y en lo jurídico, en cuanto a el proceso que se pretenda elaborar para adquirir ese bien, obra o servicio, sea convocatoria pública o sea contratación directa. Estos estudios, la definición de estudios previos está contemplada en el artículo 2.2.1.1.2.1 del decreto 1082 del 2015, el cual nos dice que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación. O sea que aquí toca con el principio de transparencia y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección. La norma nos trae 8 elementos obligatorios que debe contener el documento denominado estudio previo. Y ellos son la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación, el objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto, la modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. Cuarto, el valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la entidad estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. Numeral quinto, los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Numeral sexto, el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. Numeral séptimo, las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. Y numeral octavo, la indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. Estos 8 numerales que componen este artículo del decreto 1082 de 2015 son obligatorios para la estructuración de un proceso, obligatorios para la etapa de planeación, obligatorios para que estén contenidos en los estudios previos. Y como pudimos observar, estos 8 requisitos son técnicos y jurídicos, es decir, debe de existir un técnico o varios técnicos y un jurídico o varios jurídicos que estructuren este documento de la mejor forma. Mientras mejor esté estructurado el estudio previo, mientras mejor esté estructurada esta etapa de planeación, lo más seguro es que el contrato que se derive, ya sea de un proceso de convocatoria pública o de contratación directa, tenga una buena ejecución y llegue a una feliz liquidación. Entonces vamos a comenzar a mencionar cada uno de esos requisitos, pero de una manera breve y en sus aspectos generales. ¿Por qué? Porque cada entidad maneja sus estudios previos. Cada entidad debe cumplir con esos 8 requisitos, pero puede tener muchos más requisitos. Por eso es que unos estudios previos se ven mucho más largos en una entidad que en otra. O también depende del proceso que se vaya a contratar. No es lo mismo una obra pública que una compraventa. Entonces, por eso cada estudio previo puede ser diferente entre una entidad y otra. Entonces, en cuanto a la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación, es que la entidad estatal debe de justificar el qué, el por qué
y el para qué de esa contratación. ¿Por qué requiere esa contratación? ¿Para qué la requiere? Debe responder a las preguntas de ¿qué necesito contratar? ¿Por qué necesito contratar? ¿Para qué necesito contratar? Y la relación que existe entre la necesidad que se identificó y el objeto que se va a contratar. Eso es lo principal del numeral 1. Esa es la descripción de la necesidad o como se llama también la justificación técnica. El por qué, el para qué, el cómo, por qué se requieren esas sillas, por qué se requieren esos computadores, para qué se requieren, qué necesidad se pretende satisfacer con la adquisición de esos insumos. ¿Por qué se requiere ese contador público? ¿Por qué se requiere ese psicólogo en la entidad? Las cosas en contratación estatal no salen por milagro, no salen por un capricho de alguien. Deben de tener una justificación técnica de por qué se requiere ese bien o ese servicio. En este tema se trata un ítem fundamental, el cual es el objeto. El objeto está definido en el estudio previo y el objeto es la forma en que la entidad establece cuál es el bien, servicio que pretende adquirir para satisfacer una necesidad. Y este objeto deberá definirse de manera concreta, clara y teniendo en cuenta la modalidad del contrato a celebrar. Mi recomendación siempre es elaborar objetos breves, objetos concisos, no objetos interminables o infinitos como se ven en muchas entidades públicas. Y la razón jurídica es muy simple. Lo único que no se puede modificar en contratación estatal es el objeto. Entonces, si yo estructuro un objeto extremadamente vago o ambiguo o extremadamente cerrado, entonces puede que ese contrato vaya a ser extremadamente cerrado y no pueda ser objeto de modificación mediante un otro sí. Un ejemplo claro es compra-venta para la adquisición de 15 equipos de cómputo para el aula 214 de la Facultad de Ingeniería. Ese es un objeto absolutamente cerrado que no da pie a modificación de ningún tipo. Mientras que si colocamos o estructuramos un objeto que diga adquisición de equipos de cómputo para la entidad tal, ese es un objeto más abierto y en el cual caben equipos de cómputo, periféricos y demás. Mientras que en el primer ejemplo solo son computadores, solo son 15 para un aula específica y para una vicerrectoría o para un área específica. Entonces, si pretendemos modificar ese primer contrato, es prácticamente imposible porque no podemos modificar el objeto. Y otra razón del por qué no se modifica el objeto es porque el objeto determina qué contrato va a hacer. Si modificamos el objeto, entonces se desdibujaría en otro contrato. Si empezamos diciendo que el objeto es compraventa para y luego resulta que ese contrato continúa o muta en la ejecución de una obra, entonces ya se desdibujó el objeto, porque el objeto era compra-venta, la modalidad del contrato era compra-venta, y resulta que el contrato por allá en las actividades resultó haciendo obra, entonces se desdibujó completamente el contrato. Entonces el objeto determina cuál va a ser la modalidad de contratación y qué es lo que se va a adquirir. En los estudios previos también se deben de contener las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas son las condiciones del contrato que se pretenda celebrar, deben de establecerse con claridad y
Generalmente se establecen unos aspectos generales, como son la coherencia técnica con herramientas adquiridas, las calidades del personal técnico que debe prestar los servicios. También debe contemplar servicios conexos. Estos se pueden entender como los que se deriven del cumplimiento de un objeto contractual, como capacitaciones, mantenimientos preventivos y correctivos, soportes técnicos, entrega de manuales, instalación, transporte, repuestos, autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos, cálculos, planos, entre otros. En estas especificaciones técnicas se debe de delimitar muy bien qué es lo que se va a adquirir y teniendo en cuenta todo esto que acabo de mencionar. La página de Colombia Compra tiene una guía de codificación de bienes y servicios de acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas. Esto está en Colombia Compra Eficiente y ahí se menciona en esta guía cómo se codifican los bienes que se pretendan adquirir o los servicios que se vayan a prestar. Eso ya lo pueden encontrar en la guía en Colombia Compra. En los estudios previos también se define el plazo. Y el plazo pues es un tiempo real y cierto establecido por las partes del contrato en el que se espera que se cumplan las obligaciones a cargo del contratista, el cual debe obedecer a un estudio técnico por parte de la entidad. Se debe especificar, es una recomendación, que el plazo corresponda a meses, días hábiles o días calendario, porque muchas veces se deja en el contrato 45 días solo. Entonces se entra en la discusión de si son hábiles o son calendario. Entonces la recomendación es determinar la modalidad de estos días. También en los estudios previos se debe de dejar muy claro el lugar de ejecución del contrato. Y este no es más que el lugar geográfico o sede principal en la cual se deben de desarrollar las obligaciones propias del contrato. Entonces debe especificarse la ciudad, el departamento o si se va a ejecutar ese contrato en varias ciudades o en varios departamentos. Entonces debe de especificarse muy bien el lugar de ejecución. A su misma vez las características de ese lugar de ejecución, porque muchas veces se contratan una serie de equipos en tal lugar de ejecución y resulta que cuando llevan esos equipos no era posible ingresarlos a ese lugar, de tal suerte que esto deriva en unos costos mayores para la ejecución del contrato. Se debe identificar también el contrato que se pretenda celebrar, es decir, realizar un análisis sobre naturales y características del objeto a contratar, con el fin de identificar el tipo de contrato a celebrar. O sea, si va a ser un contrato de obra, de compra-venta, de suministro, de prestación de servicios. Debe de quedar muy claro en los estudios previos las obligaciones de las partes, que no son más que los compromisos a cargo de las partes. Y estas deben de estar justificadas desde los estudios y documentos previos. Entonces debe especificarse muy bien cuál va a ser la obligación del contratista y del contratante. A su misma vez, la modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos que soportan su elección, especificando la modalidad de contratación, si es convocatoria pública o si es contratación directa, teniendo presente lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007. También en los estudios previos debe determinarse el valor estimado del contrato. Para determinar este valor hay que hacer un análisis del sector, hay que analizar unas condiciones comerciales según
el territorio según el bien o servicio que se pretenda adquirir y según un estudio de mercado que se realice. Esto corresponde al costo económico que tendrá el bien o servicio o objeto del contrato a celebrar. Y para ello es imperativo contar con una correcta elaboración y análisis técnica y con los soportes respectivos, en los cuales deberá constar la realización de las comparaciones del caso mediante un cotejo de ofrecimientos recibidos y una consulta de precios o condiciones del mercado. Esto es lo que se conoce como un análisis del sector o un estudio del mercado. Y es simplemente comenzar a comparar con varias cotizaciones cuánto cuesta ese bien o ese servicio que se pretende contratar. Y con base en ello se puede concluir el valor mediante el cual se va a adquirir ese bien o ese servicio. Muy de la mano con el tema del valor estimado del contrato está la forma de pago. Y la forma de pago debe de precisarse si se hará o no entrega de anticipo o pago anticipado y sus porcentajes. Esto generalmente dependiendo de la complejidad del objeto contractual y de su ejecución. Deben de determinarse de manera clara los pagos que se van a hacer al contratista, si van a ser mensuales, van a ser según entrega de los productos o entrega de los servicios, si van a ser cada 2 meses, cada 6 meses. Esto debe determinarse muy bien en los estudios previos. También deben de definirse en los estudios previos los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Esto cumpliendo ¿qué principio? El principio de la selección objetiva. Y se deberán de establecer criterios que serán objeto de evaluación y clasificación, los cuales permitirán concluir de manera precisa la escogencia del contratista y que ésta se realiza de acuerdo con el ofrecimiento más favorable para la entidad y los fines que ella busca. Recordemos que este ofrecimiento más favorable no es el más barato, salvo en subasta inversa y en selección de mínima cuantía. El ofrecimiento más favorable es que se cumpla con los requisitos que estableció la entidad. Asimismo, deben de tenerse en cuenta los criterios que se van a establecer para la selección del contratista y siempre teniendo en cuenta lo dicho por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente en su manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación. Estos deben de ser deben de establecerse de una forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es decir, que deberá de atenderse a la relación entre el contrato que se pretenda celebrar y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. No deben de solicitarse entonces requisitos de imposible cumplimiento o desproporcionados en virtud al valor del contrato o al objeto del contrato. En los casos que por ejemplo se solicite una experiencia desproporcionada frente al valor del contrato. Entonces se tiene que tener muy en cuenta estos elementos. Y para ello recomiendo que observen las directrices de Colombia Compra Eficiente y que están publicadas en la página. Es la guía de Colombia Compra en donde se establecen una serie de criterios para un proceso contractual en lo referente a los criterios de selección. También en los estudios previos se debe tener el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.
Y este análisis debe incluir la tipificación, valoración y asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación. Se entiende que constituyen riesgos involucrados en la contratación todos aquellos eventos que puedan generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos de un proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. Recordemos que hay riesgos previsibles y riesgos imprevisibles. Generalmente el riesgo previsible es en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. Y el riesgo imprevisible es aquel que es imposible de prever. Un ejemplo claro, la pandemia que estamos viviendo actualmente. Esto se puede tomar como un riesgo imprevisible porque nadie contaba con que se iba a presentar esta pandemia y que obviamente iba a afectar de una manera importante la ejecución de muchos contratos, tanto en el sector público como en el sector privado. Ese se cataloga como un riesgo imprevisible. El estudio adecuado de los riesgos permite a las entidades estatales hacer previsiones del caso que conduzcan al éxito del proyecto. Siempre deben de determinarse estos riesgos en la estructuración del estudio previo, es decir, en la etapa de planeación. ¿Para qué? Para mirar si estos riesgos ocurren, ya sean previsibles o imprevisibles, y a cargo de quién van a quedar estos riesgos, si van a ser del contratante, del contratista o de ambos. También Colombia Compra tiene un manual de identificación y cobertura del riesgo publicado en su página. También invito a la lectura de este manual. En los estudios previos se deben de contemplar las garantías que exige la entidad estatal en un proceso de contratación. Y estas garantías se derivan luego de la estimación de los riesgos. Estimados generalmente los riesgos previsibles, deberá establecerse cómo mitigar estos riesgos. Y de acuerdo a los términos previstos en el decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyen. En el decreto 1082 de 2015 están contempladas todas las garantías que se deben de exigir. Y las garantías también, o mejor dicho, los contratos en los cuales no es obligatorio exigir garantías. Ejemplo, los contratos de empréstito, los contratos interadministrativos, los contratos de seguro, los contratos que se celebren con grandes superficies, los contratos celebrados por contratación directa y los contratos celebrados por el procedimiento de mínima cuantía. En estos 6 casos no es obligatorio exigir las garantías. Queda a criterio de la entidad si las exige o no. Y recordemos que estas garantías están contempladas en pólizas de cumplimiento, patrimonio autónomo o garantía bancaria. Esto está contemplado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 del 2015. En cuanto a la obligatoriedad o no de solicitar pólizas en los contratos que acabo de mencionar, mi recomendación es siempre solicitar las pólizas. ¿Por qué? Porque si las pólizas siempre las requiere una entidad, generalmente el contrato queda más seguro y hay una posibilidad en cuanto a un incumplimiento contractual para que la entidad ejecute al contratista o lo conmine a cumplir el contrato. Esto no quiere decir que en un contrato que haya pólizas no se presenten incumplimientos y que la aseguradora no pague y el contratista tampoco. Pero
si es mejor contar con estas pólizas para efectos de darle mayor seguridad jurídica y económica a la entidad. Por último, el último requisito que debe estar contemplado en los estudios previos es la indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. Estos marcos son de globalización y de internacionalización de los mercados, y las entidades públicas deberán indicar si la contratación respectiva se encuentra cobijada por estos acuerdos suscritos por el Estado colombiano, ya que se deben de observar unas obligaciones en ellos contenidos. Para ello recomiendo ver el manual que tiene Colombia Compra Eficiente en cuanto al manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación. En este punto no me voy a detener, remito al manual de Colombia Compra que lo explica de una mejor manera. Adicional a los requisitos, a los 8 requisitos por norma que contiene el decreto 1082 del 2015, que deben de contener los estudios previos, también deben de contener otros requisitos adicionales, los cuales son la supervisión o interventoría del contrato. Entonces se debe indicar quién es el supervisor, qué cargo tiene, y también si va a ser un interventor. También se debe especificar que cómo llegó o cómo se contrató ese interventor. También los estudios previos deben de contener el certificado de disponibilidad presupuestal, que el certificado de disponibilidad presupuestal denominado CDP en muchas entidades públicas, en otras no, y la mejor definición del CDP, o la definición más bien más clara, es que existe una obligación por parte de una entidad estatal de garantizar, previo al inicio de cualquier proceso de contratación, las respectivas disponibilidades presupuestales, tomando como base el valor del presupuesto oficial. Para esto remito al artículo 25 de la Ley 80 del 93. Entonces el CDP es simplemente un documento mediante el cual la entidad dice: yo poseo los recursos para adquirir ese bien o ese servicio. Diferente al certificado de registro presupuestal, que el certificado de registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. Entonces, en el CDP se apropian los recursos, pero sin nombre propio. Y en el registro presupuestal ya se apropian los recursos con nombre propio. Es decir, el CDP es en la etapa precontractual de cualquier proceso, ya sea de convocatoria pública o de contratación directa. Y el CRP, o sea, el certificado de registro presupuestal, es durante la ejecución del contrato. Es decir, el CRP es de la etapa contractual y es un requisito de legalización de los contratos para que inicie la ejecución del contrato, mientras que el CDP es un requisito de perfeccionamiento del contrato, que luego ese tema de perfeccionamiento y legalización espero ampliarlo en otros episodios. Ahí me remito a explicar el tema del CDP y el CRP, ya obviamente no son de mi entero conocimiento, estos temas ya los maneja mucho mejor un contador público o un financiero de una entidad estatal. Hasta acá tratamos de resumir de una manera muy rápida, así el episodio esté un poco extenso, la etapa de planeación. Es decir, el módulo 3 lo doy por finalizado, explicando todo este tema de la etapa de planeación que se deriva
de manera directa del principio de planeación. Y según lo que acabamos de observar, podemos sacar conclusiones de por qué es la etapa y por qué tiene que ver con el principio más importante de la contratación estatal, porque esta es la etapa embrionaria de el futuro contrato. En esta etapa debe quedar claramente delimitado y definido todo lo que va a surgir en un futuro contrato, ya sea de un proceso de convocatoria pública o de contratación directa. Como siempre, les agradezco mucho el haberme escuchado y el próximo módulo, que es el módulo 4, son las modalidades de contratación. Pero pretendo en el próximo módulo más bien adelantar el módulo 10, el cual versa sobre los decretos de la emergencia o expedidos en razón a la emergencia que estamos viviendo actualmente por el COVID-19. Entonces creo que más bien voy a tratar ese tema de esos algunos aspectos generales sobre la gran cantidad de decretos que se han expedido y obviamente concernientes al tema de contratación estatal. Mil gracias y recuerden suscribirse a las diferentes plataformas.